Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de 10 minutos para sanar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar el comportamiento de nuestros hijos. Nuestros hijos, tema maravilloso. ¿Cuánta alegría sentimos cuando nos nace un hijo? ¿Con cuánta alegría lo recibimos o lo esperamos? ¿O con cuánta alegría tocamos ese vientre de la mamá esos 9 meses? ¿Sabes que tu hijo vino a sanarte? ¿Sabes la historia de ese hijo? Claro. Quizás ese hijo fue un hijo fruto del amor o fruto quizás de no llevar las cuentas, como me lo han dicho en muchas consultas. Pero lo más importante es que hay una correspondencia. No toda mujer tiene hijos. No todo vientre engendra hijos. Cuando un hijo llega a una casa es porque allí hay un secreto muy lindo que descubrir. Y es que ese hijo trae el secreto de 2 sistemas familiares, el sistema familiar de mamá y el sistema familiar de papá. Ese hijo es la suma de 2 energías, la energía de papá por un lado y la energía de mamá por el otro. Ahorita cuando nuestros hijos van creciendo, ellos van recogiendo todo lo que hay en el ambiente. Tu hijo no es el problema, para que no lo veas así. Tu hijo cuando nació todo el mundo lo admiraba. ¿Recuerdas cuando tu hijo estaba pequeñito, que no sabía sino sonreír en la cuna? Qué bueno que hoy analices ese tema para que te des cuenta qué información le proyectaste a tu hijo, porque esa información que tú le proyectaste a tu hijo se grabó en él. ¿Recuerdas que en uno de nuestros podcasts pasados hablábamos de los 7 cuerpos? ¿Cómo grabaste el cuerpo mental de tu hijo? ¿Qué emociones empezaron a entrar en el cuerpo de tu hijo emocionalmente? Ahí es donde viene el secreto. Hay que ir allá donde nuestro hijo tenía 1, 2, 3 o 4 añitos. O quizás, ¿qué pudo transmitirle la madre a ese niño? Tú como mamá, ¿qué sentías cuando estabas en embarazo? Todo eso es muy importante, porque tu hijo es el cúmulo de las emociones de mamá y el sentir de papá. Claro, en él está papá y mamá. Recuerda que él fue fecundado por un óvulo de ti, mamá, un espermatozoide de papá. Ahí está, papá y mamá. Óvulo y espermatozoide que se convierten en un cigoto, se desarrolla, se convierte en una mórula, forma sus órganos y luego es un feto que se fecunda durante 9 meses hasta llegar a ser un bebé que nace y sale del vientre de mamá. Cuando un niño o una niña nos llega a casa, ese niño y esa niña trae todas las emociones de la madre y todo lo que escuchó esa madre de los padres. ¿Cuántas madres han sido maldecidas por esos abuelos al decir que tuvieron un embarazo no deseado? O porque el papá no fue y llevó a la mamá al altar, entonces ese hijo no es bien deseado por abuelos o abuelas. Ahí viene una maldición. Recuerden que la maldición o el maldecir es solamente decir palabras incoherentes, sin sentido. Hay que empezar a bendecir esos vientres y ser conscientes que la vida de ese ser es una bendición para el hogar. Nace el bebé, se desarrolla. ¿Qué le damos a ese bebé para que se convierta en un problema? Fácil, una mala conducta. Le estamos enseñando cosas que él va aprendiendo, como a insultar, a alzar la voz. Y después queremos cambiarlo cuando nosotros quizás en el hogar le aplaudimos esas palabras, le aplaudimos ese desorden, le aplaudimos que estaba creciendo y podía hacer lo que le daba la gana. ¿Por qué sufre un bebé que se convierte en niño? Porque sus padres desde el principio no le van dando orden a su vida. Recuérdalo, tu hijo recibe lo que tú le das. Así que si tú quieres cambiar en tu hijo algo, tienes que mirar qué es lo que tu hijo trae. ¿Por qué? Porque eso que trae tu hijo no lo trae de él. Eso se lo entregó a alguien. Pudo ser tu mamá o tu papá o simplemente quien cuidó al niño en los primeros años. Recordemos que hay una primera infancia, pero también hay una segunda infancia. En esa primera infancia va de los 0 a los 6 años y allí se graba todo. Y en la segunda infancia se reconfirma. Por eso tenemos que ser conscientes que de los 0 a los 12 años se genera la personalidad del individuo. Pero esa personalidad depende también de cómo está el entorno, qué escuchó el niño, qué vio el niño, qué le permitieron al niño, cómo fue tratado, porque a veces hay maltrato, los gritos, los castigos, las pelas, las amenazas, hacen que un niño pierda su ser, se esconda, tenga miedos y culpas, y a lo último va a ser un niño que no va a salir adelante. Va a ser un niño que va a vivir la vida de miedos y culpas, y encontramos muchos de esos en el colegio.
que ya no son capaces con la matemática ni el español, porque no se la creen, porque no son capaces de ver lo mejor de ellos. Entonces vamos a ayudarle a esos chicos que son nuestros hijos a cómo mejorar ese comportamiento. Y lo más importante es empezar a resaltar en ellos las cualidades. Para ti que me escuchas, que eres mamá o papá, ¿cuántas veces te has sentado con tu hijo diciéndole a los ojos: hijo, te amo, me siento muy orgulloso por ser tu padre o tu madre? Cógele las manitos a ese niño, míralo a los ojos y dile: si algún momento te he ofendido, discúlpame. Discúlpame porque no soy perfecto, pero yo te amo y me siento orgulloso de ser tu padre o tu madre, de tenerte aquí en casa y sé que vas a salir adelante. Esas palabras son sanadoras, esas palabras sanan corazones y quizás esas palabras no las escuchaste en tu casa. Si tú tienes un hijo varón, es porque traes un conflicto con tu padre. Así es. Y si tienes una hija mujer, es porque traes un conflicto con tu madre. Y si tienes ambos, es porque traes conflicto con tu padre y con tu madre. Es eso, no es más. Ve y busca con cuál de los dos tienes conflictos y te vas a encontrar por qué tienes a tus hijos. Y cuando veas a tus hijos, recuerda como cuando tú eras un niño, cómo querías que te trataran papá o mamá. Conviértete en eso que tú quisiste tener. Si tú querías tener un papá, ¿cómo lo querías tener? Y puede ser ese papá para tu hijo. Y si eres mamá, pregúntate cómo querías que fuera tu mamá. En el caso mío, yo recuerdo que no tuve un padre y por eso me dediqué a ser un buen padre para mis hijas. Te invito a que seas ese padre para tus hijos o esa madre que quisiste tener para ti. Y cuando veas a tu hija o a tu hijo, bájate al nivel de él y míralo a los ojos. Porque es que desde arriba se ve todo tan fácil, pero los niños no lo ven tan fácil. Recuerda cuando tú eras un pequeño, de 8 o de 6 añitos, cómo veías el mundo, cómo veías a los grandes, cuánto admirabas a tu padre, cuánto admirabas a tu madre. Te invito a que te des la oportunidad de abrirle el corazón a ese pequeño. Ese pequeño no sabe muchas cosas. No le exijas al mismo nivel que tú, porque tú ya eres un adulto y para ti un grito no es nada, pero para un niño un grito es mucho. Para ti un correazo no es nada, pero para un niño un correazo parte la vida en dos. La forma como hoy tu hijo está recibiendo los mensajes dice mucho de su futuro. No son niños conflicto, no son niños complicados, son niños que les ha faltado normas, pautas y quizás un padre y una madre con mucho orden. También quién habla con el niño, porque muchas veces en las casas encontramos que el papá, la mamá le hablan, le piden cosas, le ordenan, pero entran los tíos, los abuelos y mucha gente dando órdenes. Que sea solamente una persona la que se comunique con tu hijo, para que veas cómo tu hijo va a salir adelante. Y si no, te lo hago más fácil. Imagínate tú en el trabajo con 3, 4 y 5 jefes hablando todos de todas las cosas y nadie en general, nadie dejando las cosas claras, sino generalizando. Es muy difícil. Te invito a que continúes en estos podcasts para que encuentres esas técnicas para tener hijos felices. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que ser padres felices. Muchas veces los niños reciben maltrato porque nos estamos desahogando de las situaciones del día a día. ¿Quién es un niño que se maltrata? Es un niño que se recibe todo el dolor de las madres o de los padres cuando son impotencia, el papá quedó sin trabajo, entonces llega a la casa a alegar con todo el mundo y en especial con el niño. Los invito a que reflexionemos porque nuestro hijo hoy es un niño, pero luego va a ser un adulto. Ten en cuenta que tú puedes cambiar la historia, tú puedes cambiar esa historia de tu hijo. ¿Y cómo lo logras? Siendo consciente. Despierta la conciencia, comprende quién es tu hijo y acepta que tu hijo no tiene tu edad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este podcast sea para ti de mucha importancia. De ser así, te invito a que lo compartas y a que te suscribas a este canal. Si lo compartes, vas a llegar a personas que quizás vas a ayudar. Te invito a que ayudes a mucha gente que tú crees que hoy le pueda servir. Y si tienes algún tema del que te gustaría que yo hable aquí en este podcast, déjalo en los comentarios. Recuerda que te habló Jukam, tu coach y terapeuta para una vida plena. Un maravilloso y bendecido día.